Nefrología, vamos a bajarlos un poquitito más hacia el campo de la urología. Nos vamos a ver las principales emergencias urológicas y sobre todo, y el tema más importante de esta semana será la infección de las vías urinarias. Es un tema, como ustedes saben muy bien, es un tema muy común. Ya. Y sobre todo, y si quieren apoyar, por lo menos algunos de ustedes en algún momento ya han tenido una infección de vías urinarias, seguro que más de uno. Entonces, es un tema que en la práctica clínica es habitualmente muy frecuente, es un tema de todos los días prácticamente, y que debemos aprender a manejar bien para evitar resistencias a los antibióticos, sobreuso de los antibióticos. Y me escondieron el teléfono. La bomba. Qué mal sitio para esconder. Profe, dando más. Pues vamos a hablar de, primero antes de la infección de vías urinarias, vamos a hablar de la RUA, la retención urinaria aguda. ¿Qué es doña Carlita? Hoy decidí estar acá. Ya el martes vuelvo, tranquilo. Entonces, vamos a hablar de la retención urinaria aguda. Como su nombre sugiere, es la incapacidad súbita que tiene el paciente para poder evacuar la vejiga. Primer concepto clave en la definición: dificultad aguda para poder evacuar la vejiga. El paciente no puede orinar. Segundo requisito clave: que haya distensión vesical. No vas a tener retención urinaria aguda con una vejiga pequeña, sino que la vejiga por definición debe de estar distendida. Y tercer requisito, aunque no excluyente, que este proceso sea doloroso. ¿Por qué no es excluyente? Porque si bien es cierto, hay algunos pacientes que por el mismo mecanismo fisiopatológico de la retención no van a presentar dolor. Entonces no es mandatorio, o mejor dicho, no es obligatorio que el paciente tenga dolor de la vejiga para hacer una retención urinaria. Pero sí que no puede evacuar y sí que la vejiga esté distendida. Y justamente esto es lo que diferencia una RUA de una anuria. En la anuria el paciente tampoco orina, pero la diferencia es que en la anuria no hay orina, o sea, la vejiga no está distendida, la vejiga está vacía. Y el paciente no orina es porque no tiene orina, más porque no puede eliminar la orina. En la retención urinaria hay orina, la vejiga está distendida, pero no sale nada. ¿Por qué causas? Muchas causas que vamos a ver, pero para entender bien las causas primero tenemos que revisar un poquito de la fisiología de la misma. ¿Cuándo nuestro cuerpo sabe que ya tiene que orinar? Y sobre todo, cómo se coordinan los mecanismos de retención. Entonces, primero, ¿por qué tendemos a retener orina con tanta facilidad? Porque el mecanismo de la micción implica coordinar los tres tipos de sistema nervioso. Por un lado, la vejiga, el músculo detrusor de la vejiga tiene inervación parasimpática, que es autonómica. ¿Qué hace el parasimpático? La reticolina estimula los receptores, en este caso M3 muscarínicos, para que el músculo detrusor se contraiga y de esa manera exprime la vejiga para que logre evacuarse. Entonces lo que hace la vejiga es un efecto parasimpático. Por contrapartida, el esfínter interno de la uretra, es decir, el que está inmediatamente cerrando la vejiga, este por contrapartida está inervado por el contrario, por el sistema simpático. Es decir, que cuando el sistema simpático está activado, por ejemplo cuando estás nervioso, el esfínter interno de la vejiga aprieta con más fuerza. No sé si les ha pasado, espero que no, que nunca les pasa, de que están tan nerviosos que van a orinar y no pueden orinar, ¿no? Entonces, claro, sientes que te orinas, pero estás tan nervioso que no se abre el esfínter y no lo orinas. Entonces, espero que nunca les pase. Y eso debe a que hay una hiperactividad simpática. Y por contrapartida, como nosotros sabemos bien,
nuestros sistemas son dobles, tanto uno que es involuntario como el interno, como el externo que es voluntario. Entonces el esfínter externo está inervado por el nervio pudendo, que forma parte, o mejor dicho, que proviene de la raíz sacras, del S2 al S4. Y este es de control voluntario. Entonces esto es involuntario y reflejo, y esto es voluntario y controlado por el sistema nervioso central. Y entonces estos tres sistemas deben coordinarse al mismo tiempo para que algo tan simple como ir al baño y orinar pueda presentarse. Entonces, ¿qué ocurre en el reflejo miccional? Pues la parte consciente abre el esfínter externo. Esto permite que el sistema simpático se relaje y abre el esfínter interno, y a su vez estimula el sistema parasimpático para que se active y contraiga el músculo detrusor para que tú puedas evacuar. Si alguno de estos tres pasos falla, el resultado será que el paciente no orine. Por ejemplo, se abre el esfínter interno, el músculo detrusor se contrae, pero el sistema nervioso dice: oye, no puedes ir a orinar porque estás en medio de la clase. Entonces no orinas porque el esfínter externo no se abre. O en algunos casos, por ejemplo, se abre el esfínter externo, pero no se relaja el esfínter interno cuando estás nervioso, por ejemplo, y tampoco orinas. ¿Sí? O en otros casos, por ejemplo, cuando has tomado algún medicamento que sea un parasimpático lítico, pues por más que abras los esfínteres, no va a salir la orina. Pues todas esas causas pueden llevar a que tengas una retención urinaria. ¿Cómo funciona el reflejo miccional? Pues tu cerebro es consciente que tienes que ir a orinar cuando aproximadamente la vejiga se ha llenado como unos 200 mililitros de orina. Es decir, cuando tú ya tienes 200 ml en la vejiga, recibe tu cerebro la primera señal que le dice: oye, como que ya hay ganitas de orinar. Tú ya tienes esas ganitas, pero sabes que te duele urgente, que todavía aguantas. Y eso aparece más o menos a los 200 mililitros de vejiga, cuando tu vejiga se llena. Cuando tu vejiga ya alcanza los 400 mililitros, o sea, casi medio litro, ya este deseo se vuelve una urgencia miccional. Así que ya te levantas y vas al baño porque si no te gana. Ya sientes que vas a perder la batalla y empiezas a caminar con las piernas medio cerradas para que no te resbales. Y sobre todo cuando ya pasas de los 1000 mililitros, cuando ya la vejiga se ha estirado más de 1 litro, ya puedes tener daño en el músculo detrusor. No sé si les ha pasado, pero cuando te has aguantado mucho tiempo las ganas de orinar, mucho tiempo, y ya estás con la vejiga así llena y dolorosa, luego vas al baño, orinas y no sale la orina. ¿Por qué no sale? Porque el músculo detrusor, al estar sobredistendido, no puede contraerse para evacuar la vejiga. Entonces te aguantaste tanto tiempo el deseo de orinar, y cuando orinas con sangre. Entonces eso se produce porque el músculo detrusor ya se lesionó, y habitualmente la lesión del detrusor aparece cuando se llena más allá de 1 litro de orina. 1 litro. Pues más o menos esa es la fisiología de la micción. Cuando se llena con 200, el cerebro recibe la señal de que ya vas a tener que orinar, y cuando estás con 400, pues ya hay urgencia miccional. Y cuando tú orinas, evacúas aproximadamente entre el 90 y el 95% del volumen que tenías en la vejiga. Es decir, que la vejiga, al igual que el corazón, cuando eyecta la sangre, nunca se quedan completamente vacíos. Siempre queda un pequeño residuo postmiccional que se considera normal cuando está en torno al 5% o máximo hasta el 10%. No, y en este caso, o sea, el tratamiento para esto es farmacológico o es quirúrgico. Principalmente es mecánico más que quirúrgico. Consiste en hacer una evacuación mecánica de la vejiga colocando sondas o colocando un catéter suprapúbico. Pues aprovechando lo que pregunta la compañera, en retención urinaria aguda, primero se trata y después se pregunta. Entonces tú ves al paciente que está con retención urinaria, primero le descomprimes la vejiga y después le preguntas qué pasó. Entonces no haces lo que habitualmente hacemos, que primero completas la historia clínica y después haces el procedimiento. Aquí haces el procedimiento y después de que haces el procedimiento te preguntas si es que es algún fármaco, si es que tiene la próstata grande, si es que está con infección o cualquier otra cosa. Ya. Doctor, por ejemplo, si mi paciente viene por tenesmo, ¿eso también podría ser un signo de retención urinaria aguda? No, el tenesmo más bien es un signo de irritación de la vejiga. Sí, tenemos la sensación de que oriné y me
evacuar la vejiga, habitualmente eso se produce más que en retención urinaria, se produce en infecciones urinarias o en el síndrome irritativo urinario. Ahora, si tú tienes tenesmo y el paciente no puede orinar, pues eso es una retención urinaria aguda. Pero si el paciente está orinando pero tiene tenesmo, pues eso es un síndrome irritativo urinario. Sin que pueda tener otros signos y síntomas de un síndrome irritativo. Puede tener solo tenesmo, pues. Entonces es sinónimo, por ejemplo, de una cistitis intersticial, por ejemplo, o de una vejiga urgente. ¿Me iba a decir algo? En caso de que yo tenga que hacer una evacuación mecánica, ¿queda el 5% igual o se evacúa completamente? Siempre queda un poquito en el fondo de la vejiga. Es normal, nunca la vejiga va a quedar completamente vacía. Siempre queda más o menos en torno al 5%, 4%, 4%. En caso de que se evacúe, pero posteriormente no se evacúe de una manera temprana o de una manera rápida y de una infección urinaria, tendría que evacuarla completamente. Es muy raro que lo evacúes completamente, pero sí lo que dice la compañera es cierto. Si es que se queda orina en la vejiga, el riesgo de que tengas una infección urinaria es grande. Por eso los pacientes con retención urinaria crónica tienen riesgo de infección de vía urinaria. Pero nunca se logra evacuar al 100% de la vejiga, porque cuando la vejiga tiene sus pliegues, y aparte en el caso del varón, la próstata empuja un poquito la vejiga y deja como 2 años de saco, siempre va a quedar unos cuantos mililitros de orina en la vejiga. O sea, y para este tipo de pacientes que tendrían cierta cantidad de orina, como dicen, tendría que darse tratamiento profiláctico. En el caso de que no puedas solucionarlo, tendrías que hacer profilaxis de infección de vía urinaria si es que la infección es recurrente. O por ejemplo, si tú sabes que al eliminar el catéter vesical el paciente va a volver a retener, tendrías que dejarlo con catéter vesical hasta que puedas resolver quirúrgicamente la causa de la infección, hasta que quites la próstata. Ajá. ¿Qué iba a decir? La retención urinaria aguda tal vez aumenta en la noche. ¿Cómo? O sea, porque por ejemplo en la noche pues obviamente se está durmiendo. Entonces por ende es cuando el nivel de orina aumenta algo así más aquí. Sí, pero no es que sea más frecuente en la noche, sino más bien la retención urinaria, como eso es un evento agudo que puede aparecer en cualquier momento, que se debe a la incapacidad que tenga la vejiga para evacuar. Que los síntomas a lo mejor pueden ser más intensos en la noche, sí, puede ser más intensos en la noche. Entonces eso hace que el retenedor tienda a ir a las 3 de la mañana a la emergencia porque se levanta con dolor de la vejiga. Sí, pero no es que los pacientes hacen más retención en la noche, sino que son más sintomáticos. ¿Ya? Ya, entonces ya con esto en mente, ahora sí vamos a identificar cuáles son las causas por las cuales un paciente puede hacer una retención de orina. Pero volviendo a enfatizar en lo que había dicho antes, cuando tú tienes un paciente con retención urinaria, antes de preguntarte qué pasó, por qué el paciente está reteniendo, lo primero que tienes que hacer en realidad es evacuar esa vejiga. Entonces, primero haces el procedimiento y después le preguntas, ahora sí, don Carlos, que ya está tranquilo, cuéntame, ¿qué pasó? Ah, no, doctor, lo que pasa es que yo tengo la próstata grande y claro, estoy esperando a que en el IES me operen, pero me dieron cita de aquí para diciembre, entonces tengo estos problemas habitualmente. Entonces ya sabes que es una patología obstructiva. Entonces la primera causa de retención urinaria es la patología obstructiva urinaria. El síndrome obstructivo urinario. De hecho, 1 de cada 2 pacientes que va a la emergencia o atención ambulatoria por retención urinaria tiene un trastorno de tipo obstructivo. Es un trastorno súper frecuente. Por ejemplo, 1 de cada 10 pacientes mayores de 70 años va a tener retención urinaria aguda de causa obstructiva. Y todavía más aún, 1 de cada 3 hombres mayores de 80 años van a tener una retención urinaria de origen obstructivo. Entonces, más de la mitad de las retenciones urinarias son obstructivas y de esa mitad, más de la mitad se deben a hiperplasia de la próstata. Entonces, la primera causa de retención urinaria es la hiperplasia prostática benigna o los tumores de próstata. Pero no es la única. En el caso del hombre es la próstata, pero en el caso de las mujeres, sobre todo mujeres dañosas, ya con cierta edad avanzada, la principal causa de retención urinaria es el prolapso vesical, lo que llaman el descenso de vejiga. Sí, ya saben, la vejiga desciende por el canal vaginal, entonces claro, al descender por el canal vaginal se ocluye el orificio de salida y eso genera que la paciente no logre orinar. Y ahí es un poquito difícil el tratamiento porque como la anatomía está perdida, encuentra pues la uretra. Es muy difícil encontrar la uretra para poder hacer el cateterismo.
La SB al que realmente es hábil en colocar una sonda. Una sonda a un hombre cualquiera le pone, pero a una paciente mujer con prolapso genital, a ver quién le pone. ¿Ya? Otra causa de retención urinaria aguda de tipo obstructivo, la presencia de tumores en la vejiga. Por ejemplo, muchas veces la causa primaria o la forma en la que tú descubres que el paciente tiene cáncer de vejiga es porque retiene orina. Ni siquiera aparece la hematuria que veíamos en la clase pasada, pero ya aparece un síndrome de retención urinaria, sobre todo cuando el tumor crece cerca del cuello de la vejiga. Entonces, la tercera causa aquí tenemos a los tumores de la vejiga. Y la cuarta tenemos a los coágulos, que a veces acompañan a la hematuria. ¿Ya? Entonces está la doctora Valentina haciendo guardia en el piso de cirugía, de urología. ¿Ya? La doctora se queda de guardia y a las 3 de la mañana la enfermera le llama a la doctora Valentina y le dice: Doc, el pacientito de la 15 no está orinando, no ha orinado desde las 3 de la tarde. Entonces la doctora ese rato va y dice: chuta, ¿será que se dañó el riñón y está con una lesión renal aguda posrenal y está anúrico? O el paciente estará reteniendo la orina porque a lo mejor un coágulo le tapó la sonda vesical que estaba en la uretra. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la doctorita? Lo primero que va a hacer, antes incluso de lavar la sonda o de cambiar la sonda, es revisarle al paciente y valorar que efectivamente tenga retención urinaria. ¿Cómo se puede dar cuenta de eso la doctorita? Porque al hacer el examen físico encuentra globo vesical. Es decir, la vejiga está distendida. Entonces la doctorita le revisa y dice: sí, mira, aquí está el globo, al paciente le duele. Lo que pasa es que un coágulo obstruyó la sonda y por lo tanto el paciente dejó de producir la orina. Dejó de vaciar la orina porque produciéndola sí está. Entonces, ¿qué va a hacer la doctora? Va a coger una jeringa de esas de bullón, de esas grandotas, y va a lavar la vejiga hasta que salga limpiecita la orina. ¿Ya? Entonces los coágulos también pueden aparecer en el contexto de un paciente no operado. Imagínense ustedes un paciente con un lito, con un cálculo renal, el cálculo sale, pero lastimó la pared de la vejiga y en esa pared se formaron unos coágulos que taparon la uretra. Entonces, la siguiente visita del paciente a la emergencia ya no va a ser por el dolor del cólico renal, sino va a ser por la retención urinaria. ¿Sí? Entonces, cuando coloques la sonda vas a encontrar un coágulo de sangre. Entonces, la principal causa de las retenciones urinarias son las patologías obstructivas, pero no son las únicas. La siguiente causa es la patología de tipo infeccioso. Son las enfermedades infecciosas de la piel. Y aquí el diagnóstico es bastante amplio porque puede ser simplemente una cistitis, o en el caso del varón puede ser una prostatitis, o incluso enfermedades que hemos visto como las uretritis. Si el paciente tiene una uretritis gonocócica tan macabra que la uretra está tan inflamada que se estenosa y no permite que salga la orina. ¿Sí? Entonces eso puede ser una manifestación de una enfermedad de transmisión sexual, una uretritis, UTS, cistitis o prostatitis. Primero desobstruyes y después piensas cuál es la orina. Colocaste la sonda y al rato que colocaste salió una secreción blanquecina como mayonesa. Una uretritis gonocócica. Tercera causa, la llamada farmacológica o iatrogénica. ¿Y cuál es el ejemplo más típico de esto? La anestesia raquídea. No sé si se han operado ustedes alguna vez y le han puesto anestesia raquídea, pero claro, ponen la anestesia raquídea y orinar después de eso es realmente un reto. Porque como están bloqueados tus plexos, tus nervios que van en el plexo sacro, no puedes relajar los esfínteres y por lo tanto, aunque la vejiga esté completamente llena, el paciente no orina. Pues al final es farmacológico porque es un efecto de la anestesia raquídea. Es un mal necesario. Se llama iatrogénica porque es causada por nosotros. Pero sin ir al otro extremo, como nosotros sabemos que nuestro sistema urinario depende de la coordinación de 3 sistemas nerviosos, si yo doy un fármaco que bloquee el parasimpático, lo probable es que el paciente no pueda orinar. ¿Qué fármaco de uso muy común conocen ustedes que bloquee el sistema parasimpático? Que sea un parasimpático lítico. ¿Un antihistamínico puede ser? Si algo más común todavía, que sea directamente su target del sistema parasimpático. Y que usamos cuando nos duele la panza. Buscapín. Por ejemplo.
¿sí? Entonces, el butiroluro de dioxina o el propinoxiclorhidrato, como son antiespasmódicos, la forma en la que estos fármacos actúan es bloqueando el sistema parasimpático. Entonces, al bloquear el parasimpático, evitan que el músculo liso del intestino se contraiga y que genere el cólico, pero como efecto colateral, digamos, en ese sentido, también disminuye la motilidad del músculo de la vejiga. Pues si el músculo de la vejiga no se contrae, no orinas. Entonces, claro, viene un pacientito adulto mayor con próstata grandota y encima de esto yo le di buscapina, seguro que ese paciente deja de orinar automáticamente. Otros fármacos comunes, los que decía la doctora Melanie, nos decía los antihistamínicos, sí, pero principalmente los antihistamínicos viejitos, los de primera generación. ¿Cuáles, por ejemplo? La hidroxicina o la clorfenamina. Si la hidroxicina que a veces le damos a los viejitos para que duerman, mucho cuidado si es que es un paciente adulto mayor, con displasia de la próstata, porque si tú le das hidroxicina de que duerme, pero a ver si es que viene el siguiente día. Con los de segunda y de tercera generación pasa esto un poquito menos frecuente, principalmente el problema con los antihistamínicos de primera generación. Consideren ustedes que algunos antigripales tienen antihistamínicos de primera generación, sobre todo los que son para administrar en la noche. Por ejemplo, el trioval de anoche, que tiene el trioval de la noche, clorfenamina. Eso te puede generar un espasmo del esfínter interno. Y ya que estamos hablando de antigripales, pensemos también en los descongestionantes nasales. ¿Cuál es el efecto de la pseudoefedrina? Es un alfa agonista, es decir, estimula el sistema simpático, es decir, contrae el esfínter interno. Por lo tanto, el paciente a lo mejor no puede orinar después de eso. Vamos a poner aquí a la pseudoefedrina. Pues sin el examen, a lo mejor el caso clínico que parece simplecito de gripe, es un adulto mayor con displasia prostática benigna, pues no elegirás la opción que diga pseudoefedrina porque le puedes generar una retención urinaria. ¿Qué otros fármacos? Si tienes un paciente con cefalea tensional crónica y tú sabes que le vas a tener que dar tratamiento profiláctico con amitriptilina, la amitriptilina también es un medicamento que puede generar retención urinaria. En el adulto mayor a lo mejor no te viene bien la amitriptilina. Entonces, ¿qué fármaco utilizarían si no pueden usar amitriptilina? Para la profilaxis de cefalea tensional crónica. Cefalea tensional crónica. Nos dice la doctora Conde, verá que ya dieron prueba de esto. La primera opción era amitriptilina. ¿Cuál era la segunda opción? Elegida en el adulto mayor. Con V, ¿no? Casi. Esa es la tercera, pero sí puede ser. Con V. Entonces La que dice el compañero con V es la venlafaxina, que es una buena alternativa, o la que está en el medio de la primera y la tercera opción, que es la mirtazapina. Por eso en el adulto mayor preferimos mirtazapina antes que la amitriptilina, sobre todo en hombres por la retención urinaria y en mujeres adultas mayores con prolapso de la vejiga. ¿Qué otros fármacos que habitualmente nos olvidamos de ellos? Los opiáceos, el tramadol o el tapentadol, el fentanilo. Pues imagínense ustedes este escenario ideal. Un paciente masculino, adulto mayor, 78 años, con hiperplasia prostática benigna, operado de una apendicectomía abierta, porque en el hospital no había laparoscopio, con anestesia raquídea y que además le dieron tramal en el postoperatorio. O sea, ese paciente, si no retiene orina, es un milagro. Tiene todos los boletos para atención urinaria. Por eso, cuando ustedes van a rotar el piso de cirugía, la primera pregunta del cirujano es: ¿ya orinó el paciente? ¿O ya defecó el paciente? Entonces, cuando escucha que ya orinó, dice: ahora sí, que esté sangrando, no me importa, pero ya orinó. Entonces, es por eso. Y la última y más grave es la retención urinaria de causa neurogénica. Como el mecanismo que genera la micción es un mecanismo bastante complejo y que requiere una coordinación muy precisa del sistema nervioso, cualquier patología del sistema nervioso podría ocasionar que haya retención urinaria. Profe, un paciente con SD puede tener retención urinaria. De hecho, es una manifestación clínica muy frecuente en un paciente con evento cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico.
De la misma manera, si es que tiene un tumor del sistema nervioso, igual. Si el paciente tiene una discopatía, igual. No, pero no sería al revés. ¿Cómo? O sea, no podrían tener incontinencia. Incontinencia o retención, depende de qué es lo que altere. Ah, Sí, ok. o sea, depende si te mires una alteración del sistema parasimpático o del simpático. ¿También entraría en la cistopatía? ¿La? La cistopatía diabética. Esa sí, lo que es la neuropatía diabética, en este caso que compromete la vejiga, también tiene una causa neurogénica. Pero esta actualmente causa retención crónica más tarde. Sí, o sea, es una disfunción más crónica, es raro que te dé de forma súbita una retención urinaria. Lo que sí puede pasar, como dice la doctora Melanie, es que el paciente tenga una neuropatía diabética que comprometa la vejiga y que esté reteniendo crónicamente de poquito en poquito y súbitamente presenta un episodio de retención urinaria cuando se asocie, por ejemplo, con una infección urinaria. Entonces ahí sí podría ser como un factor predisponente a. Y si es diabético y encima tiene la próstata un poquito grande, nos fregamos. Pero sí, está muy bien. Y otro síndrome que es muy grave, que deben haberlo visto en semio, que se llama el síndrome de la caudequina. Es decir, el síndrome de la cola de caballo. Recuerden ustedes que la médula más o menos termina a nivel de L2 y de ahí en más son como unos pequeños filamentos como cola de caballo que se extienden hacia abajo. Entonces, cuando hay compresión de la caudequina, lo que se está comprimiendo son las raíces sacras. Entonces, la caudequina, el síndrome de caudequina, que aparece en postraumáticos, etc., se caracteriza por retención urinaria, anestesia en silla de montar, alteración del esfínter anal y disminución de la fuerza de los miembros inferiores. ¿Pero por qué es importante aquí la retención urinaria? Porque la retención urinaria es la manifestación neurológica más sensible. Es decir, que tu paciente que tuvo un trauma a nivel lumbosacro, por ejemplo, que no orine, podría ser la manifestación clínica inicial de que tiene un síndrome de la cauda equina. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí al paciente? Primero, resolverle su emergencia y permitirle que orine, y después de esto le vamos a hacer un examen físico en el que incluye la sensibilidad en la zona del periné, en silla de montar. Vamos a evaluar el tono del esfínter anal y vamos a evaluar la fuerza de los miembros inferiores. Entonces acuérdense de ese pequeño. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas, inquietudes? ¿Estamos claros? Entonces ya vimos causas y todo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues el diagnóstico de esta patología es habitualmente clínico. Es el típico paciente que va a llegar a la emergencia donde que está la doctora Naomi, por ejemplo, le va a decir a la doctora: Doc, por favor ayúdeme que no puedo orinar. Claro, tú lo ves al paciente y entra así, agachado, porque el rato que se estira su vejiga y el pobre hombre no puede. Se entra así y llorando. Entonces la doctora dice: ¿qué pasó? Doctora, no puedo orinar desde ayer 4 de la tarde, ahorita siendo las 3 de la mañana. Yo no aguanto, me duele la vejiga como usted no tiene idea. Y empujado en el baño y no me sale ni una gotita. Entonces, antes de que la doctora siga preguntando, primero se va a asegurar que efectivamente es una retención urinaria. Y para eso va a hacer lo mismo que hizo la doctora Valentina con el paciente hospitalizado. Dice: mira, acuéstate un ratito aquí, te voy a hacer un examen físico abdominal y lo que va a buscar es un globo vesical. Pero para mala suerte de la doctora, a diferencia de lo que le pasó a la doctora Valentina, este paciente que llega a la emergencia es un paciente con un panículo adiposo muy generoso, bien barrigosito. Entonces la doctora le dice: acuéstate, le empieza a palpar y lo único que palpa son las lonjitas del paciente, no se palpa nada más. La doctora dice: chuta, parece retención urinaria, pero no estoy seguro. Solo en esos casos en los que tú no estás seguro o segura, solo en esos casos el diagnóstico se tiene que apoyar en una ecografía. Entonces le pides una ecografía, preferible un POCUS, a pie de cama del paciente. Si tienes el ecógrafo en la emergencia, saca de ahí el ecógrafo, le haces un rastro ecográfico, ves la vejiga llenita y dices: no, sí, es una retención urinaria. Y antes de que siga preguntando cualquier otra cosa, la doctora Naomi le va a resolver el problema colocándole una sonda. Y una vez que el paciente haya orinado, ahora sí le va a preguntar qué pasó. Pero primero le resuelve el problema. El diagnóstico es clínico y cuando tenemos que apoyarnos en un método de diagnóstico, elegiremos el POCUS, es decir, la ultrasonografía al pie de cama del paciente. Profe, ¿qué pasa si es que el paciente llega a la emergencia donde está la doctora Naomi y la doctora no sabe bien si es que es retención urinaria o no, porque también podría ser anuria?
La doc pide un eco y dicen, doctorita, le dieron cita al paciente en 2 días. ¿Sí? Que probablemente ustedes saben qué es lo que pasaría en el hospital. O te van a decir, no, es que el ecógrafo está en mantenimiento. Siempre está en mantenimiento. Siempre. Entonces, en ese caso, ante duda, hago el tratamiento primero. Y si es que el tratamiento no resuelve el problema, ahí me pregunto qué pudo haber pasado, que no sea una retención. Entonces, el mensaje es, primero resuelvo, luego pregunto. No hago ningún otro examen extra mientras tanto, únicamente un poco si es que tengo dudas. Caso contrario, si es que está clarísimo el diagnóstico, tratamiento. ¿Cómo hago el tratamiento? Evacuando la vejiga por vía mecánica. Y esto lo van a ver en la práctica, si es que no lo vieron ya lo van a ver, y van a colocar una sonda vesical. Y aquí en forma muy general, que ya lo revisarán en forma más específica en la práctica, fundamentalmente usamos 2 tipos de catéter. El catéter Nelaton y el catéter Foley. ¿Cuál es el catéter Nelaton? Es este que tiene la puntita verdecita, que no es más que un tubito simple de un material como plástico. ¿Para qué sirve el catéter Nelaton? El catéter Nelaton es útil para todos aquellos casos en los que solamente quieras evacuar vejiga. Es un catéter que colocas, sacas la orina y lo retiras. No lo retiras así como dice el doctor Andrés, no lo retiras despacito. Si lo retiras así con fuerza, esa orina va a salpicar por todos lados, incluyendo tu ojo. Entonces lo vas a quitar despacito para que no te salpique. Entonces el catéter Nelaton, repito, lo vas a utilizar en aquellos casos en los que lo único que tú quieras es evacuar la vejiga en ese momento, porque sabes que la causa de la obstrucción será reversible. Por ejemplo, el paciente postoperado. Lo operaron del apéndice, está con anestesia raquídea, tú sabes que al cabo de unas cuantas horas el efecto de la anestesia desaparece y el paciente podrá volver a orinar con normalidad. Por lo tanto, lo único que quieres es resolverle su globo vesical en ese momento. Colocas el catéter, evacúas la vejiga y retiras y ya está. Entonces el catéter Nelaton se utiliza en esos casos. ¿Cuándo utilizaríamos el catéter Foley? Cuando yo conozco que la causa potencial que originó la retención urinaria no va a revertir inmediatamente. Por ejemplo, el paciente tiene un tumor en la vejiga o el paciente tiene una hiperplasia prostática benigna. Yo sé que si le retiro el catéter, a la siguiente vez que el paciente tenga que orinar, tampoco va a poder. Por lo tanto, dejo colocado el catéter Foley con el objetivo de que el paciente tenga esa vía de escape para que pueda orinar hasta que le resuelva su problema principal. Es decir, hasta que se opere de la próstata, hasta que se opere del prolapso, hasta que le opere de la vejiga, hasta que se cure de su infección, lo que tengan que hacer. ¿Ya? Entonces el catéter Foley se queda, el catéter Nelaton se va. Listo, chicos. Lo que respecta a técnicas y todo eso ya lo ven en la parte de la práctica. Dígame. El catéter doble J únicamente se usa para causas plurales. El doble J sí, pero se utiliza específicamente para la uretesis. Sí. No es un catéter para la retención urinaria porque va acá arriba. ¿Ya? Entonces, para la retención urinaria utilizamos Nelaton o Foley. En algunos casos, por ejemplo, cuando tú no puedes colocar una sonda Foley porque no pasa, ¿y por qué no pasa? Porque la próstata está muy grande, pues podrías eventualmente primero pasar un catéter Nelaton porque es rígido y después pasas un catéter Foley que es más suavito. Obviamente con anestesia al paciente, que es lo que dicen las guías, con un pedacito de roxicaína, con Calle por lo menos, pero nunca así, por lo menos en Calle. Y en última instancia pueden utilizar unos dispositivos que se hacen residencia en urología, los van a utilizar bastante, que se llaman los dilatadores uretrales. Sí, son unos dispositivos como de metal, de tamaños progresivos, que vas introduciendo en la uretra hasta que la uretra se dilata o la próstata. Si quieren nos pueden buscar ahorita en el internet, le quitan el filtro de Google y busquen, pero dilatador uretral urología. Especifiquen urología, por favor. Y ya van a ver que son unos dispositivos rígidos que se introducen en la uretra para que se dilate y pase el catéter. Y te dicen que cuando no mismo se dilata, le tienes que hacer una punción suprapúbica guiada con ecografía. ¿Ya? No busques. Por tu salud mental no hagas eso. Por salud mental no busquen. No busquen sin la palabra urología.
Entonces, ahora sí, una vez que tú ya desobstruiste la vejiga, ¿cuál es tu siguiente paso? Una vez que ya desobstruiste la vejiga, tu siguiente paso, ahí sí es investigar por la causa. ¿Por qué el paciente súbitamente dejó de orinar? Entonces, ¿qué exámenes te pueden servir? Si estás pensando en patología obstructiva, te servirá un eco vesicoprostático o un eco vesical y de la vía urinaria. Pues, si es que la historia clínica es sugestiva de un proceso obstructivo, eco. Si es que es sugestivo de un proceso infeccioso, hemo. ¿Ya? Si es sugestivo de una causa neurogénica, tomografía, resonancias magnéticas, lo que tengas que investigar para hacer una causa neurogénica. Entonces, los exámenes que haces posterior a la retención están guiados, ahora sí, por la historia clínica. Pues la doctora Naomi ya le colocó la sonda al paciente y se le va a preguntar: don Julito, ¿qué pasó? Doctorita, verá, te cuento. Y don Julito se manda toda la mega historia y con eso la doctora Naomi sabe que el paciente ya viene haciendo retención urinaria desde hace unos 6 meses y que ya se está orinando en los zapatos, que ya se le corta el chorro a la mitad, que tiene que empujar para orinar. Entonces la doctora sabe que esos son síntomas de un problema de próstata. Le voy a hacer una ecografía prostática. Y cuando le hace el eco prostático, próstata de 60 gramos, la prostatota. Ahí tienes la causa de por qué el paciente dejó de orinar. Pero dentro de todos los exámenes hay uno que no te puede faltar, y de hecho estuvo en la pregunta de su examen, no me acuerdo de qué grupo, que es la creatinina. Acordarse que esto puede generar la obstrucción, sobre todo desde la vía baja, por ejemplo en la próstata, puede generar hidronefrosis. La hidronefrosis causa una lesión renal aguda post-renal. Entonces yo tengo que evaluar después de ya haber descomprimido la vejiga si es que la creatinina subió, es decir, que si el paciente me hizo una LRA. Entonces esta era la respuesta que teníamos que poner. Lesión renal aguda por post-renal, producto de una obstrucción próstata. Si es como una lesión múltiple, la mayoría funciona muy bien. Pero, ¿cuáles pueden ser las complicaciones que generan o que se derivan de una retención urinaria aguda? Pues las dos complicaciones que tienen que preocupar es, número 1, la hematuria, y número 2, la poliuria post-obstructiva. Vamos a pensar un poquito. Decíamos que cuando la vejiga se distiende más allá de 1000 mililitros, ya se lesiona el músculo detrusor. Entonces, claro, cuando el paciente llega en globo vesical, habitualmente llega con una vejiga de 1.5 litros, 2 litros, depende. En el otro que tú descomprimes la vejiga, los vasitos sanguíneos de la mucosa, su mucosa, mejor dicho, se rompen y el paciente va a tener hematuria. Pues esto es muy importante que ustedes lo recuerden porque, claro, tú colocaste la sonda, saliste del cubículo del paciente, la siguiente vez que regresas, llegas y la funda recolectora está roja. Entonces, la cagué, le rompí la uretra. No, no la cagaste, no le rompiste la uretra, es una hematuria post-obstructiva, que habitualmente suele resolver solita. Es decir, tú le dejas ahí, el paciente sigue orinando, se va lavando y eventualmente saldrá orina ya de características normales. Pero claro, si el paciente está anticoagulado, toma warfarina, rivaroxaban o cualquier otra cosa, sí te convendría mantenerlo bien vigiladito para que no se descompense, para que no haga un shock hemorrágico por una obstrucción. ¿Cómo distingue el cambio si es que en calidad de refrigeración? La mejor forma de saberlo, y esto lo van a ver en la práctica, es en el varón sobre todo. Si es que tú empiezas a inflar el globo vesical y al paciente le duele, no estás en vejiga, estás en uretra. Porque si es que ya el balón está dentro de la vejiga y tú inflas el globo, el paciente no debería sentir absolutamente nada, porque tiene espacio de sobre. Pero claro, si tú estás en la entradita y empiezas a inflar el balón dentro de la uretra, pues el paciente le va a doler la vida. ¿Y del ureter? ¿Dónde? No podrías pasarte al ureter, porque el ureter está mucho más arriba. No puede pasar. Sí, no deberías. No deberías. No debería. No te da la longitud de la zona para llegar a esto. No puede. ¿Quieren ver? ¿Cómo? ¿Cuándo o con cuánto? Con entre 10 y 15 mililitros. ¿Y si me sobrepaso? Lo que pasa es que al sobrepasarte primero pierdes la resistencia del balón,
porque el balón se sobredistiende. Y segundo, dificultas que el baloncito se enclave en el cuello de la vejiga, que es lo que tú buscas. Por eso es como que tú tiras un poquito de la sonda cuando terminas, porque la sonda se enclava en el cuello de la vejiga. Entonces un balón muy inflado no se enclava y queda como que flotando. Por eso necesitas inflarlo con 10 o 15 para que se cierre ahí. Y eso sirva para que no haya fuga por los costados, porque si no el paciente se queda con incontinencia. Claro, entonces va a salir por los costaditos de la sonda. Por eso se infla con 10 a 15, no menos tampoco, porque si inflas con menos el paciente se va a arrancar. Entonces ya se tenga. Ya. Entonces con la hematuria habitualmente es autolimitada y no suele requerir mayor precaución. Con la hematuria lo mantenemos al paciente, eso sí, en vigilancia para asegurarnos de que no se descompense, sobre todo cuando tomen anticoagulantes. Ya, entonces, si en el examen, en un caso clínico, dice paciente con fibrilación auricular anticoagulado con rivaroxaban, acude con retención urinaria y le aparece hematuria posterior, ¿qué haces? Lo mantienes en observación para vigilar estabilidad hormonal. Y si el sangrado compromete la vida, reviertes la anticoagulación. Y la segunda, que tal vez es un poquito más común, es la poliuria podobstructiva. Sí, pues, ¿qué es lo que pasa? Nosotros que tú destapas la obstrucción, el paciente empieza a orinar como si nunca hubiera orinado. Se empieza a orinar un montón. El problema de esto es que no es que se dañe el riñón, sino que el exceso de diuresis puede generar alteraciones hemodinámicas e hidroelectrolíticas en el paciente. Entonces, el paciente orinó tanto que es un shock hipovolémico no hemorrágico. Entonces, por eso se sugiere que si el paciente empieza a orinar un montón después de que le colocas la sonda, lo dejes en observación, cuantifiques el volumen urinario y repongas el volumen urinario por lo menos del 75% de ese volumen con cristaloides. O sea que si el paciente te orinó 4 litros, le repongas por lo menos unos 3 litros por vía intravenosa. ¿Ya? Acuérdense de reponer el 75% del volumen. Porque si no el paciente se va a hipotensar. Y acuérdense de vigilar electrolitos, sodio, potasio, cloro, sodio. Entonces, si el paciente tiene esos factores de riesgo, le colocas la sonda, le descomprimes la vejiga y lo dejas en observación unas 4, 6, 8, 10 horas, dependiendo del tiempo que haga falta. Y si no tiene ninguna de esas complicaciones, le colocas la sonda y lo mandas para su casa para valoración con el urólogo, que al final es el que va a resolver el problema. ¿Ya? Listo, chicos, con retención urinaria, dudas, preguntas, inquietudes, nada, ¿estamos súper claros? Sí. Vamos a hacer un break de 10 minutillos y seguimos con retención urinaria. No.